Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha generado mucha conversación últimamente, el cambiante panorama del voto hispano en Estados Unidos. Lo que me parece fascinante, es que las elecciones de 2020 nos tomaron a todos por sorpresa, ¿verdad? Vimos cambios inesperados en cómo los hispanos estaban votando, particularmente en Florida. Totalmente. Y para entender mejor esto, vamos a analizar una conversación entre la periodista Marian de la Fuente y el analista político Dr. González. Tuvieron una charla súper interesante sobre las razones detrás de estos cambios y qué podrían significar para las próximas elecciones. ¿Será que estamos viendo una realineación? Sí, y se pone aún más interesante cuando consideramos la increíble diversidad dentro de la comunidad hispana. No es un bloque monolítico, y pensar que todos votan igual basándose en su origen étnico es un error enorme. Cierto. Y el Dr. González enfatizó eso. Dijo que el Partido Demócrata se equivocó al no reconocer las diversas prioridades del electorado hispano. Es un punto clave. Su análisis sugiere que temas como la inflación y la economía resonaron mucho más que las quejas raciales o la agenda verde. Parece que los temas de pan y mantequilla realmente impactaron a muchos votantes hispanos. Claro, todos sentimos el impacto cuando los precios se disparan. Es difícil pensar en un futuro verde cuando luchas por llegar a fin de mes en el presente. Exactamente. El doctor González fue bastante crítico con el enfoque del Partido Demócrata en la política de identidad. Argumentó que este enfoque podría haber alejado a algunos votantes hispanos que priorizan la estabilidad económica y las oportunidades. Entonces, no se trata solo de apelar a un sentido de identidad compartida, sino de ofrecer soluciones concretas a las ansiedades económicas que la gente enfrenta. ¿Podrías explicar un poco más la política de identidad? Para algunos oyentes, este término puede ser un poco confuso. Claro. En términos sencillos, la política de identidad se centra en las experiencias y preocupaciones de grupos sociales específicos, como raza, género u orientación sexual. En esta conversación se refiere a la estrategia demócrata de apelar a los votantes hispanos basándose en su identidad étnica en lugar de centrarse en temas económicos más amplios. Entiendo. Y esta situación, según el análisis del Dr. González, ha abierto una oportunidad para el Partido Republicano. Y ellos han estado tratando de aprovechar este cambio, especialmente durante la era Trump. Correcto. Pensemos en las visitas de Trump a comunidades hispanas, donde enfatizaba la creación de empleo y se dirigía a los estadounidenses olvidados. Una estrategia bastante clara para conectar con esas preocupaciones económicas. Y parece que resonó en algunos votantes. Los republicanos están destacando valores compartidos y centrándose en temas que afectan directamente el bolsillo de la gente. Exacto. Y esto nos lleva a los estados pendulares, como Florida, Pensilvania y Texas, donde incluso pequeños cambios en el voto hispano podrían cambiar el resultado de las elecciones. Me parece muy interesante este punto. ¿Podrías explicar con más detalle cómo estos cambios en el voto hispano podrían afectar el mapa electoral en estos estados clave? Con gusto. Tomemos como ejemplo Pensilvania. En los últimos años hemos visto el surgimiento, lo que algunos llaman el cinturón latino. Una región con una creciente población hispana que tradicionalmente votaba demócrata. Sin embargo, en las elecciones de 2020, Trump logró reducir la diferencia en esta región, lo que sugiere que los republicanos están ganando terreno entre los votantes hispanos. Entonces, no hablamos de cambios pequeños, sino de posibles cambios sísmicos en el panorama político. Precisamente. Y aunque no siempre determina al ganador, el voto popular sigue siendo importante. Un cambio significativo en el voto hispano podría tener grandes implicaciones para las decisiones políticas y las plataformas de los partidos. Aquí es donde se pone interesante. Vemos este posible cambio, pero ¿hacia dónde se dirige? Estamos viendo una realineación duradera del electorado hispano. Esa es la gran pregunta. ¿Podríamos estar viendo el inicio de un cambio fundamental en la lealtad a los partidos dentro de la comunidad hispana? O tal vez los votantes hispanos se están volviendo más pragmáticos, menos atados a los partidos tradicionales y más enfocados en los candidatos que abordan sus preocupaciones inmediatas. Y eso nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Cómo se adaptarán ambos partidos a este panorama en constante cambio? ¿Se aferrarán a sus estrategias actuales o buscarán comprender y abordar las diversas necesidades dentro de la comunidad hispana? Bueno, hagamos una pausa aquí. Hemos cubierto mucho terreno, desde el mito del votante hispano monolítico hasta el impacto de las ansiedades económicas y las estrategias de ambos partidos. Pero la historia no termina aquí. En la segunda parte, profundizaremos aún más en las posibles consecuencias de estos patrones de voto en evolución. Retomando lo que decíamos, pensemos en lo que estos cambios podrían significar a largo plazo. Estamos hablando de un grupo demográfico que está creciendo en tamaño e influencia. Tienes razón, el voto hispano no es algo estático, ¿verdad? Es dinámico, está en constante evolución. Lo que vemos ahora podría tener un efecto dominó en las generaciones futuras. Exactamente.
Si estas tendencias se consolidan, podríamos estar ante un nuevo cálculo político. Piensa en el impacto en las prioridades políticas, en el tipo de candidatos que son elegidos, en la esencia misma de nuestro discurso político. Es como si estuviéramos presenciando un terremoto político en cámara lenta. El terreno está cambiando, ¿no? Y va a remodelar todo el panorama. Y las réplicas podrían sentirse mucho más allá del colegio electoral. Un cambio significativo en el voto hispano podría remodelar la forma en que ambos partidos abordan las políticas, los mensajes, la divulgación. Es como si ambos partidos estuvieran luchando por descifrar el nuevo libro de jugadas, tratando de entender qué resuena con este grupo demográfico tan crucial. Y hay mucho en juego. No estamos hablando solo de ganar elecciones, sino de la dirección del país. Por eso es tan importante mantenerse informado y comprender los matices de estos cambios demográficos. No se trata solo de seguir los titulares, sino de profundizar y participar en discusiones reflexivas. De hecho, me gustaría retomar algo que mencionaste antes sobre los votantes hispanos que se vuelven más pragmáticos, menos atados a las líneas partidistas. ¿Qué tipo de temas crees que están impulsando esta tendencia? Buena pregunta. Creo que hay varios temas que están resonando con los votantes hispanos, independientemente de su afiliación partidista. Por ejemplo, la educación es una gran preocupación para muchas familias hispanas. Quieren asegurarse de que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar el éxito. También está el tema de la atención médica asequible. Muchos hispanos trabajan en empleos que no les ofrecen seguro médico, entonces el acceso a una atención médica de calidad es fundamental. Y por supuesto, la economía siempre es un tema central. Los hispanos quieren empleos bien remunerados, seguridad financiera, la oportunidad de construir un futuro mejor para sus familias. Es interesante cómo estos temas trascienden las divisiones partidistas tradicionales. Parece que los votantes hispanos están evaluando a los candidatos en función de sus propuestas concretas y su capacidad para abordar estas preocupaciones. Exactamente. Y esto plantea un desafío para ambos partidos. Ya no pueden confiar en simples lemas o apelaciones a la identidad. Tienen que presentar soluciones reales a los problemas que enfrentan los votantes hispanos. Y no se trata solo de lo que dicen los candidatos, sino de cómo lo dicen. ¿Crees que el lenguaje y la forma en que los partidos se comunican con los votantes hispanos también están cambiando? Sin duda. Los votantes hispanos son un grupo diverso, con diferentes orígenes, experiencias e idiomas. Es importante que los partidos reconozcan esta diversidad y adapten sus mensajes. Por ejemplo, el uso del español en campañas políticas se ha vuelto cada vez más común, ya que los partidos buscan conectarse con los votantes hispanos en su idioma nativo. Claro, un enfoque único para todos ya no es efectivo. Los partidos deben esforzarse por comprender las necesidades y prioridades específicas de los diferentes subgrupos dentro de la comunidad hispana. Y no se trata solo de hablar con los votantes hispanos, sino de escucharlos. Los partidos deben estar dispuestos a entablar un diálogo genuino con la comunidad, comprender sus preocupaciones y trabajar con ellos para encontrar soluciones. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Crees que la creciente influencia del voto hispano está impulsando un cambio en la agenda política del país? Es difícil decirlo con certeza, pero sin duda estamos viendo que los temas que preocupan a la comunidad hispana están ganando mayor atención en el debate político. Por ejemplo, la reforma migratoria ha sido un tema candente durante muchos años y la creciente población hispana le ha dado mayor urgencia a este debate. Y no solo la reforma migratoria, sino también temas como la educación bilingüe, el acceso a la atención médica, el desarrollo económico en las comunidades hispanas. Exactamente. A medida que la comunidad hispana continúa creciendo en tamaño e influencia, es probable que veamos que estos temas ocupan un lugar aún más destacado en la agenda política nacional. Es fascinante cómo el voto hispano está desafiando las narrativas tradicionales y obligando a los partidos a repensar sus estrategias. Y a medida que avanzamos, creo que es importante recordar que esto no es solo un tema político, sino también una historia humana. Totalmente. Detrás de las cifras, los análisis, hay millones de personas con sus propias historias, sueños y aspiraciones. El voto hispano es una expresión de su deseo de participar en la democracia, de dar forma al futuro del país. Y esas historias merecen ser escuchadas, ¿verdad? Merecen ser representadas en nuestro sistema político, en nuestras decisiones, en la forma en que hablamos del futuro. Exacto. No podemos reducir a la comunidad hispana a un simple bloque de votantes. Hay que reconocer su diversidad, su complejidad, su potencial para enriquecer el tejido social y político de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa todo esto para usted, nuestro oyente? Significa mantenerse involucrado, mantenerse informado, reconocer que su voz importa. El voto hispano no es solo una estadística, es una fuerza de cambio, un reflejo de la identidad estadounidense en constante evolución. Y a medida que avanzamos, es crucial abordar estas conversaciones con empatía, con comprensión, con la voluntad de escuchar y aprender unos de otros. Hemos apenas arañado la superficie de este tema, que es increíblemente complejo y dinámico.
Pero espero que esta inmersión les haya dado algo en que pensar algunas nuevas perspectivas y quizás incluso haya despertado su curiosidad para explorar más. Recuerden, el voto hispano no es una entidad monolítica y no es una conclusión inevitable. Es una fuerza viva que respira, que evoluciona y que continuará dando forma al panorama político en las próximas generaciones. Así que manténganse curiosos, manténganse informados y manténganse involucrados, porque el futuro de la política estadounidense depende de todos nosotros. Y con esto concluimos nuestra inmersión en las arenas movedizas del voto hispano. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y mantengan viva la conversación.